Estamos a sábado 29 de agosto del año 2020 y en este día queremos pedir por la salud de Sotera Reyes, de Maximiliano Enríquez Martínez. Queremos pedir también por Doña Carmen, queremos pedir por Diana Godó Reyes y familia. Queremos también pedir por la salud de Flaviano Mayorga Pérez. Queremos pedir también por la salud de Isabel, que está allá en Chile, para que el Señor la bendiga y la sostenga. Quiero pedir también por la salud de Teresa Hernández Macías y por su restablecimiento. Quiero pedir por el eterno descanso de Esteban Martínez Martínez. De Martínez pide por el eterno descanso de su mejor amigo que fue asesinado y por todos los que pierden la vida de manera trágica. Quiero pedir también por el eterno descanso de Celina de San Miguel, de la Orden de las Saludes Perpetuas. Quiero pedir por el eterno descanso de Manuela de la Rosa Domínguez, misionera de la Caridad de María de Pamplona, por el eterno descanso de Soler Niña, Velasco Íñiguez, hermana Josefina. Quiero pedir también por todos los desaparecidos, especialmente por Florencia García Ramírez y por todos los que han sido privados de su libertad, para que el Señor nos ayude a volver a sus hogares. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos que nos piden oraciones, por todos los que se encomiendan por la plegaria, para que el Señor nos ayude, nos guarde y nos sostenga. Por todos los que vivirán con nosotros esta celebración, le pedimos al Señor. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia del Padre, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros.
Oremos. Pedimos por todas las intenciones que dijimos al principio de esta celebración y pedimos también por todos los que vivirán con nosotros esta Eucaristía a través de las redes sociales, por sus intenciones y sus necesidades. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que Él se escogió como suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuide el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por esto Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo,
Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto a Herodes y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desagradar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra que nos regala el día de hoy la liturgia. La primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cuando nosotros hablamos de la palabra teología, teología quiere decir hablar de Dios. ¿Y cómo es que nosotros hablamos de Dios? Nosotros hablamos de Dios no a partir de nuestra capacidad, no a partir de lo que nosotros hemos descubierto de Dios, no a partir de lo que nuestros pensamientos, nuestra lógica ha llegado a entender de Dios. No somos nosotros los que hemos descubierto a Dios. Es Dios que por su bondad, que por su gracia, por su misericordia, se nos ha querido revelar. Es Dios quien a través de Jesucristo y de los profetas y de los justos del Antiguo Testamento y de los escritores del libro sagrado de la Biblia, nos han descubierto de quién es Dios. Y nos lo han descrito como misericordioso, como compasivo, como un padre, como un pastor, como alguien que cuida de su pueblo, como alguien que es justo, como alguien que nos tiene paciencia, como alguien que ha creado el universo, etc. Nosotros no lo hemos descubierto. Dios se nos ha querido manifestar. Y por eso dice hoy San Pablo: consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Porque en el criterio humano esto es lo grande. El que es sabio, el que es poderoso, el que es noble. Porque generalmente para una obra humana se busca como este tipo de personas. Poderosas, inteligentes, etc. Todo esto que ya hemos dicho. Pero dice aquí: pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para demostrar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. ¿Quién era María? Una muchacha de Galilea. ¿Quién era José? Un obrero. ¿Quién era Pedro, Santiago, Andrés, Juan? Unos pescadores. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Así podemos seguir, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría era gente humilde.
y cómo Dios se ha valido de esos que son humildes para hablar de su grandeza, para hablar de su poderío, para hablar de cómo Dios es un Padre para todos nosotros. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe, es decir, el que se cree, el que piensa que es algo, que se gloríe en el Señor. Solo en Dios nosotros somos algo. Solo en Dios nosotros tenemos importancia. Solo en Dios nosotros tenemos fuerza. Nada del humano vale delante de Dios. Es Dios el que hace que nosotros valgamos algo, porque de Dios hemos salido. No digo que los seres humanos no valgan, sí valen, pero porque Dios nos hace valer, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en la medida que más nos asemejamos a Dios, pues más grandes somos, más importantes somos, más pensamos de acuerdo al pensamiento de Dios. Con el Salmos 32, nosotros hablábamos: feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que Él se escogió por suyo. Porque nosotros ayer hablábamos de los justos que vivían, que se enorgullecían en Dios. Y hoy hablamos de este pueblo que pone en Dios su confianza. No lo pone en sus caballos, ni en sus guerreros, ni en las fuerzas que tenga. Dios es su fuerza, Dios es su orgullo, Dios es su grandeza. Y cuando el pueblo tiene esto, dice el Salmo: cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Es el cuidado de Dios. Esto es lo que nosotros llamamos la providencia divina, que el Señor nos provee a tiempo y a destiempo, como se dice. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra nuestro corazón y en Él hemos confiado. ¿Cómo todo gira en torno a Dios? Como el cuidado, como la confianza, como la grandeza, como el sentirse seguros, siempre está bajo el amparo del Señor. Y finalmente, con el Evangelio, escuchamos nosotros este texto de San Marcos que nos presenta el día de hoy. Estamos recordando en este día 29 de agosto el martirio de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir martirio? La palabra martirio, que viene del griego, quiere decir dar testimonio. ¿Y de qué da testimonio Juan? De la verdad. ¿Y qué es lo que hace Juan? ¿Cómo da este testimonio? Juan, primero, como todo profeta, denuncia. Como todo profeta, pues de repente teme por su vida. Porque cuando denuncia, su denuncia va contra los grandes, contra los poderosos, que tienen la labor de vigilar por el bien común, pero también de vivir conforme a la ley. Y una de las cosas que denuncia Juan, le dice al rey: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Pues era algo que iba contra la ley de Moisés, ¿verdad? Casarse con la cuñada. Entonces, esto es lo que hace Herodes, y entonces lo mete a la cárcel. Hay un historiador antiguo que se llama Flavio Josefo, y que decía que a Juan lo metieron a la cárcel porque no querían que hubiera revueltas, porque denunciaba precisamente las injusticias. Entonces a Juan, pues lo tienen custodiado. Lo tienen en una fortaleza que se llama la fortaleza de Maquerón, y ahí tienen a Juan el Bautista. Y ahí lo tiene Herodes. Y si bien
no le ha hecho daño porque dice que le tiene respeto, porque le gusta oírlo, aunque de repente lo confundía, pero le gustaba escucharlo hablar. Hay alguien que no le perdona a Juan, el que haya denunciado el pecado de Herodes con su cuñada, y es Herodías. Herodías quiere vengarse de Juan. ¿Cuándo se va a vengar de Juan? ¿Y cómo se va a vengar de Juan? Dice que un día su hija Salomé está bailándole al rey, le gusta tanto a los invitados del rey Herodes su baile, que entonces hace la promesa de darle lo que él quiere, de lo que ella quiera, incluso hasta la mitad de su reino. Ella va con su madre y le dice: ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. A Herodías no le interesa convertirse. A Herodías no le interesa saber si está mal o si está bien. Si las palabras de Juan tienen sentido o no tienen sentido, si van con la ley o si van en contra de la ley, no le importa. A ella le interesa la venganza. ¿Y cuál va a ser el móvil o cuál va a ser el medio para que ella cobre su venganza? La palabra de su hija, que le va a decir a Herodes: dame una charola la cabeza de Juan el Bautista. Y así lo hace. Dice que Herodes se entristece, pero a causa de su juramento, dice que a causa de su juramento y los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Y como en una película yo a veces les he dicho, el verdugo lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Y aquí termina la misión de Juan, dando su vida por denunciar algo que iba en contra de lo que decía la ley. ¿Qué podemos aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, es bien importante centrarnos en esto que dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y centrar en nuestra vida por qué nosotros hemos sido elegidos por Dios a partir de nuestra pequeñez. Porque como dice aquí en la primera lectura, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. Y es que según los criterios humanos, pues no, es grande el que tiene mucho dinero, es grande el que sabe mucho, es grande el que tiene una gran inteligencia, es grande el que tiene una gran experiencia, es grande el que tiene no sé qué tantos títulos, es grande el que tiene no sé qué tantos terrenos. Nosotros somos gente pequeña. Nosotros no tenemos muchas cosas grandes de que presumir. Dios nos ha elegido a partir de nuestra humildad, a partir de nuestra pequeña historia, a partir de nuestros pequeños logros. Dios nos ha tomado para sí y quiere que nosotros demos testimonio de esa grandeza de Dios. ¿Y cuál es esa grandeza de Dios? Ese Dios que por nosotros se hizo hombre. Ese Dios que por nosotros dio la vida. Ese Dios que por nosotros tomó nuestra naturaleza. Ese Dios que por nosotros se compadeció de los pecadores. Se compadeció de la gente que era apartada, de la gente que era marginada, de la gente que no valía. Como en el cántico de María dice que el Señor derriba del trono a los poderosos y a los que son pequeños los eleva. Decía San Pablo también, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para ignorar a los sabios. Y vemos que actualmente la lógica del Evangelio, por eso yo decía que teología es hablar de Dios, no de Dios que nosotros conocemos por el cerebro, sino de un Dios que se nos ha revelado.
Y nos ha revelado su plan. Y nos ha revelado su lógica, que es la del amor, de la justicia, de la paz, de la vida. Nosotros tenemos que ir con esa lógica. Y como actualmente la lógica de Dios para muchos resulta ilógica. ¿Por qué? Porque se creen grandes, porque se creen superiores, porque creen que le ganan a Dios en el pensamiento. Y nosotros tenemos que predicar a partir de lo que viene de la palabra. No vamos a predicar cosas que vayan en contra del hombre. No vamos a predicar cosas que vayan en contra de nosotros mismos. No vamos a predicar cosas que vayan a favor de la muerte. No vamos a predicar cosas que vayan a favor de dividirnos. No vamos a predicar cosas que vayan a favor de hacernos daño unos con otros. Porque Dios quiere que seamos hermanos. Porque Dios quiere que nos encontremos. Porque Dios quiere que nos amemos. Porque Dios quiere que tengamos vida. Y por eso, aunque el mensaje de la vida, del perdón, del amor, del encuentro, de ser uno con Cristo, ahorita esté como no muy bien valuado o no tenga mucho valor, tenemos que dar testimonio de esto. Porque ahí encontramos nuestra fortaleza, ahí encontramos nuestra grandeza, ahí encontramos la gloria, no nuestra gloria, la gloria de Dios. Y por eso, como dice la primera lectura, el que se gloríe en el Señor. Y en el Señor tiene que estar nuestra grandeza. En el Señor tenemos que encontrar aquello que nos hace valiosos. No tener valor porque tenemos más poder. No sentir que tenemos más valor porque somos más violentos. No sentir que tenemos más valor porque pisamos a los demás. No sentir que tenemos más valor porque podemos vencer a los otros, sino porque Dios está con nosotros. Por eso, como decía el Salmo 32, feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Y aplicándolo a nuestra vida, podría decir, feliz el hombre que ha elegido al Señor. Feliz el hombre que vive en el Señor, o la mujer. Feliz el hombre o la mujer que vive en el Señor. Feliz el ser humano que pones confianza en Dios. Porque teniendo la confianza en Dios, no vamos a temer. Teniendo la confianza en Dios, vamos a seguir adelante. Teniendo la confianza en Dios, nada nos podrá vencer. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios, como la pusieron todos los justos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Es Dios quien da la victoria. Es Dios que hace que nosotros descubramos nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Y finalmente, con el Evangelio vemos el testimonio de Juan. Yo les decía que la palabra martirio significaba dar testimonio. ¿Y cuál fue la misión de Juan? ¿Cuál fue el testimonio de Juan? Denunciar lo que estaba mal. Y esta denuncia trajo consecuencias, de que lo encarcelaran y después que lo asesinaran. Dio su vida por denunciar lo que estaba mal. A Juan no lo mataron porque andaba haciendo cosas malas. A Juan no lo mataron porque se andaba aprovechando de los demás. A Juan no lo mataron porque era un hombre malo, un hombre nefasto, un hombre que hiciera mal a las personas. Juan denunciaba las injusticias, porque no solamente lo meten a la cárcel porque denunció que Herodes estaba casado con Herodías, sino también por, como decía Flavio Josefo, pues estaba denunciando las cosas que estaban mal en el reino y por eso lo meten a Maqueronte, a esa fortaleza, y ahí mismo lo van a matar. Una de las causas es esto. Y por eso nosotros también, pues a veces tenemos que denunciar. A veces nos va a costar el prestigio. A veces nos va a costar los amigos. A veces nos va a costar el que nos echen a volar. A veces nos va a costar que nos pongan nos apliquen, como se dice, la ley del hielo.
Pero las injusticias hay que denunciarlas. Hay que decir lo que no está bien. Y a veces también nos va a costar la vida. Pero la cosa es dar testimonio. Y no porque seamos muy machotes, como se dice, como decimos aquí en México, ni porque seamos superpoderosos, ni porque no seamos como temerarios, no tenemos temor a nada, nos vale gorro lo que nos pueda pasar. Sentimos, de repente sentimos miedo, de repente sentimos temor, de repente sentimos inseguridad, de repente sentimos que nos sentimos débiles y temblorosos cuando denunciamos algo. ¿Pero dónde encontramos nuestra fuerza? En Dios. Juan tuvo la fuerza para dar testimonio, para estar en la cárcel y para dar la vida, porque el Señor estaba con él. Al final, Herodes creyó obedecer, pero al final, con la venida de Cristo que preparó Juan, Herodes y el mal, el pecado y todas las injusticias están destinadas a fracasar. Por eso pidámosle al Señor que nos dé su fuerza. Pidámosle al Señor que nosotros sepamos hablar de Dios, no por lo que dicta nuestra cabeza, sino por lo que el Señor nos regala a través de su palabra cada día. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por esos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir tus caminos rectamente como San Juan Bautista, voz que clama en el desierto, nos enseñó tu palabra y selló con su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Y al celebrar hoy la gloria de San Juan Bautista, precursor de tu Hijo y el mayor de los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza. Porque él saltó de alegría en el vientre de su madre, y al llegar el Salvador de los hombres y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos. Él fue escogido entre todos los profetas para mostrar a las gentes al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo, y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para los hombres. Y él dio por fin su sangre como supremo testimonio por el nombre de Cristo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, te aclamamos nosotros en la tierra, diciéndolo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eudoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz, cantando el Cordero de Dios.
Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que no han recibido la comunión, vamos a hacer la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te deseo sobre todas las cosas y te deseo en el alma. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Oremos. Concédenos, Señor, al celebrar el martirio de San Juan Bautista, comprender y venerar estos sacramentos que hemos recibido y percibir en nosotros su fruto abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre Santísima el canto de Celia. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor nos bendiga.